Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos una vez más y hoy con una ocasión muy especial. Estamos cumpliendo una promesa que habíamos hecho hace prácticamente un año al grupo ALBA de Barranqueras, Amigos de las Letras de Barranqueras, que hoy están cumpliendo justamente 20 años desde que se organizaron y empezaron a trabajar como un grupo literario desde la ciudad portuaria y trabajando un pequeño grupo de escritores que fue creciendo con el tiempo y fueron aportando a la cultura de la región. Vamos a conversar sobre cómo fueron sus inicios, cuáles fueron los mayores obstáculos que fueron encontrando en este devenir, qué propuestas, qué proyectos tienen para el futuro y algunas que otras cositas. Los voy a sumar a la transmisión, espero que me estén escuchando bien. Veo que mi imagen se queda congelada de tanto en tanto, pero mientras se me escuche no pasa nada. Hola Patricia, Luis, Ariel, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberse sumado, un placer tenerlos hoy aquí con nosotros. Y bueno, antes que nada, felicitaciones por estos 20 años de ALBA, no es cosa fácil tener en el tiempo una agrupación y con todo lo que nos ha tocado pasar a nivel provincial y a nivel nacional, sostener la agrupación contra viento y marea y seguir apostando a la cultura no es algo menor. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos, placer tenerlos y creo que lo primero que habría que contar es cómo surgió ALBA. Bueno, Marina, hola, buenas noches. Hola chicos, nos lo estoy viendo en estos días seguidos, así que aprovecho para saludarlos. Sí, el grupo Alba nació por inquietud, digamos, que tenía el entonces director de Cultura de la Municipalidad, don Orlando José Becerra, y nos convocó a gente que teníamos inquietudes por las letras a la presentación del libro Deudas de Amor, del autor Diógenes Flores Garcete, y allí vino, bueno, don Aledo Luis Meloni, vino Antonio Falcón y otros tantos, y nos instaron, entre ellos estaba también todavía Rafael Jiménez, quien nos instó a que los que teníamos inquietudes sobre las letras, tanto la lectura como la escritura, y que algunos escribíamos, pero para nosotros, nos organizásemos, tomando él como referencia, ya que era un viajante frecuente, a Lea, de Saizpeña. Y fue quien sugirió el nombre de Alba, ¿no es cierto? Y nos gustó y a partir de allí comenzamos a encontrarnos, a invitar a otras personas que conocíamos que escribían, pero que nos animaban a sacar a luz. Muchas personas pasaron por Alba desde entonces. Y eso fue un 3 de noviembre, Marina. Yo te quiero aclarar algo. Nosotros, a partir del 3 de noviembre, comenzamos a encontrarnos en Dirección de Cultura de la Municipalidad, pero a partir del 28 de noviembre es cuando le dimos forma, así que no, oficialmente o de una forma más organizada, nuestro cumpleaños sería el 28 de noviembre. 28. O sea, estamos formalmente sería el 28, nos anticipamos un poco, pero bueno, ya la primera semillita apareció el 3 de noviembre. Claro, 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 claro. El 3 de noviembre es cuando nos empezamos a encontrar personas con inquietudes hacia las letras y bueno, que después fuimos invitando, fuimos sumando y yo soy el nono del grupo porque estoy desde ese 3 de noviembre. 20 años. 20 años. Bueno, entre eso Pero se fue mucho pelo oscuro, se fueron algunos cabellos y pasó gente, se fueron algunos, vinieron otros, y bueno, pero como vos decías, con dificultades, con ganas, con mucho entusiasmo, pudimos alcanzar, y el tango lo dice, ¿no? 20 años no es nada. sí, y pasan en un suspiro, eso es así. Sí, la Y verdad que sí. Bueno, hablando de los Luis, ¿cuáles eran los desafíos que tenían cuando empezaron y cuáles son los actuales? ¿Son los mismos? ¿Fueron cambiando? no son los mismos. En aquel momento teníamos el temor de no ser aceptados o reconocidos como autores. Nuestras obras
no sean consideradas obras como para publicar, para ser conocidas por otro público. Entonces comenzamos con talleres en los que recibimos mano de otros autores consagrados ya ellos, perdón, Sí, sí. de docentes, de profesores que invitábamos y que nos enseñen a cómo organizarnos desde la parte gramatical y de estructura, de formas, de lo que es la amplitud de cosas que tiene la literatura, ¿no? En mi Bien. caso, yo nunca me propuse, así como vos, hacer novelas, y hasta hoy día yo tengo ese temor. Yo tengo admiración por vos porque novelista no es fácil. Y no te voy a contar sobre ese trabajo porque vos lo hiciste. Y en eso, fíjate, en algún momento yo viendo la calidad que tenían algunos de mis compañeros, le decía, yo al lado de ustedes me siento como tres en la docena, por, Ah, claro, por el tipo de narrativa que tengo yo y de la mirada que tengo sobre cómo hacer las cosas. No soy profesor claro. de lengua como lo es Ariel, no soy un erudito, un experto en lo que es la escritura, pero me gusta contar mi experiencia de la infancia, de la juventud, que tiene que ver mucho con nuestra identidad ribereña, portuaria, islera. Y bueno, y los chicos tienen distintas temáticas que ellos ya te van a contar la parte de ellos, ¿no? Claro. Dicen que a veces, eso me lo había dicho Mario Ramírez en su momento, cuando yo quería estudiar letras porque sentía que me faltaba una formación académica para completarme, me dijo que a veces es contraproducente porque uno se empieza a medir con los grandes autores y se siente chiquito y eso puede terminar provocando un bloqueo. Entonces, que si lo que yo quería era una formación intelectual, él me iba a pasar la lista de los libros que se leían en la carrera y que los leyera y ahí ya iba a estar mi formación intelectual, pero que no fuera letras. Ese fue su consejo y me acordé de eso por esto que vos contás, que a lo mejor el hecho de tener esa formación académica te bloqueaba o te complicaba cuando querías empezar con tus propias obras. Claro, bueno, me encontré con esas dificultades por el tema del uso del lenguaje. Se dice que el castellano es un idioma más riquísimo, pero Sí, traerlo hacia nuestra identidad portuaria, ribereña, islera y nuestra cultura guaranítica, y entonces cambia todo el sentido de la palabra. No sé si soy claro en la idea, pero lo que sí, uno sí. quiere expresar, incluso dentro del grupo Alba, yo me encontré la dificultad con otra profesora de lengua y literatura cuando yo escribí un cuento sobre una historia que pasó realmente cerca de mi casa y puse que ella estaba mirando por la ventana que daba al sur, preparando el almuerzo en su cocina económica. Y ella me dice, esto económica está de más porque no tiene nada que ver con el costo de la cocina o no, estaba cocinando y punto. Y yo cuando hablaba de la cocina económica me refería a la cocina de hierro que usaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todo eso. Y entonces, eh, hasta dentro del grupo, me encontré con esa dificultad. Mucho más cuando vinieron talleristas de Buenos Aires, porque no conocen siquiera la idiosincrasia de nuestra gente. Y Ahí cuando sí yo, te quiero ver. pero escuchá Marina, cuando se dio el taller, yo hablaba como hablan nuestros pescadores y me decía el hombre este, yo me crié entre pescadores y yo siempre visité el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Y ahí están los grandes pescadores. Y le digo, pero no tiene nada que ver con nuestra cultura guaranítica. Y me dice, no, vos Claro, tenés que hablar como normalmente, me dice. Y estoy hablando normalmente como habla el hilero. Mi hilero no puede hablar como un abogado, como un ingeniero, como un profesional. Habla como su estilo de vida lo marca y su regionalidad. Entonces, ahí es donde yo me decía, me siento como tres en la docena, porque yo uso ese lenguaje llano, ese lenguaje cotidiano, y me meto en el personaje que no tiene nada que ver con alguien preparado en la educación, en el sistema educativo formal, ¿no? pero eso es lo que le da el gustito al, al libro, a la historia. Eso le da el gustito de lo regional. Si no, queda Claro, incluso raro, te diré, porque es lo mismo que conversaciones que tenemos a veces con escritores
que queremos trascender un poco, llegar a otras provincias, a otros países, qué sé yo, a España, uno siempre dice España, bueno, de España al mundo, pero el tema con España es que son muy celosos de su idioma. Y bueno, yo te negocio un montón de cosas, yo te negocio. Ahora, lo que no te puedo negociar con 3 novelas que transcurren en el nordeste de Argentina es la forma de hablar. Hasta los regionalismos te puedo negociar, pero acá hablamos con vos y con ustedes. Y no es una cuestión de que no sepa usar. Yo te tengo que escribir con tú y con vosotros, te puedo escribir. Pero va a quedar rarísima. Para nosotros va a quedar rarísima, porque nosotros no hablamos así acá. Y lo mismo pasa si vos entras así en regionalismos, no habla lo mismo la gente del nordeste que la gente del noroeste, que la gente del centro, que la gente del sur, no habla igual. Y pero eso aquí mismo lo vemos. Tema. Aquí mismo lo vemos en Barranqueras, disculpa. La gente que está más en el centro tiene una forma de hablar. Vos te retirás un poquito del centro y ya va variando el lenguaje, el léxico. Y mucho más, cuanto más arriba al río. Pero aún así, la gente que está en la ribera, cerca del pueblo, como van a la escuela, te hablan de una manera distinta que el islero que vive en la isla, bien, bien al fondo, bien isla adentro, digamos, río adentro. Y mezcla mucho el castellano con el guaraní y las palabras pierden el sentido que tenemos nosotros aquí. Entonces, vos hablabas de la dificultad, de bueno, mirá todo lo que ya pudimos hablar de una sola dificultad, imagínate otras. Claro. Y empezamos, les comento que Lidia Estero Campo dice buenas noches para todos. Muchísimas gracias por el saludo, nos están viendo, están compartiendo. Lidia tuvo mucho que ver con Alba. Lidia tuvo mucho que ver con Alba. Sí. Sí, porque cuando don Becerra nos convocó, ella ofreció como directora en ese momento de la Biblioteca Pública Popular Mariano Moreno el espacio, y entonces ese fue nuestro primer lugar donde nos empezamos a reunir como Grupo Alba. Y fue la Biblioteca Moreno en su gestión y las subsiguientes las que sostenían el trabajo de Alba. Qué lindo. Menudo aporte. Totalmente, sí. Tener un espacio físico es fundamental cuando uno quiere sacar adelante un proyecto de esta magnitud. Y qué mejor para los escritores que una biblioteca. Pero ¿y qué te parece? Te inspiras todo Bueno, el tiempo. Ahí tenés una bibliotecaria como Patricia, que ella también, la Biblioteca Basterra, nos da el espacio cada vez que ellos organizan algo, que nosotros organizamos algo, la Biblioteca Basterra está presente. O sea, trabajamos básicamente con bibliotecas. Y Ariel, como docente, tiene el manejo de las masas entre los alumnos, todo eso. No digo que Patricia no, pero digo, Ariel está en el trato diario con los chicos y, lógicamente, Patricia recibe también a chicos de todas las edades, ¿no? Y acá están faltando Manu y Vale. Sí, que son experiencias distintas con públicos distintos. Y todo suma, ¿eh? Todo suma. ¿Algún otro desafío que quieran comentar? Bueno, Ariel, comentarle cómo trabajamos en pandemia, porque ese es todo un tema, el tema de trabajar en pandemia. Sí. Hola, ¿se me escucha, no? Sí. Perfecto. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Antes de contarles lo que hicimos en pandemia, quiero comunicar un saludo que me acaba de llamar hace media hora más o menos, la Fundación Casco Histórico de Barranqueras, una fundación que trabaja muchísimo por cuidar el patrimonio de nuestra ciudad, por cuidar todo lo que tiene que ver con lo patrimonial y lo cultural, unas personas que trabajan incansablemente, y nos hicieron llegar un cálido saludo, un abrazo muy grande a todo el Grupo Alba. Ellos recordaron la fecha porque yo se las había comentado. Así que el agradecimiento para ellos. Y bueno, sí, entre otras cosas, en pandemia estábamos tan quietos que por ahí hacíamos llamadas grupales por WhatsApp y decidimos hacer un libro artesanal, una antología que la tengo acá. Tengo uno de los ejemplares. Miriam Castillo fue la diseñadora de la tapa y hay otros modelitos, pero el que tenía a mano acá en casa porque los presto y a veces no me lo devuelven.
Entonces, en pandemia, pleno 2020 fue, entre todos, uno puso las hojas, otro puso el cartón, uno prestó la impresora y armamos una mini antología de un montón de autores, de 12 autores integrantes de ALBA, algunos que no, todavía no estaban. Y bueno, entre poesías y cuentos se armó una linda antología, muy bonita, que no fue la primera de ALBA, pero fue la primera que como ALBA he participado yo, porque me considero miembro de ALBA desde el 2013, cuando Luis Argañarás me invitó a participar de una antología que era más amplia, más abierta. Ahí lo conocí a Luis Vallejo, ahí nació la amistad entre nosotros, hace 10 años, en el 2013, que se publicó la antología Letras de Letras de Barranqueras, Barranqueras, donde participan casi la totalidad de los escritores de aquel momento, de integrantes de distintos grupos, pero no todavía inéditos como en aquel momento yo. Así que fue muy importante, y ahí hubo como una conexión entre personas que estábamos escribiendo, y si bien yo a Luis lo conozco desde hace mucho, pero él me acercó al grupo, a los grupos literarios de Barranqueras, y ahí me apegué mucho a ALBA, que era un grupo que yo ya lo conocía por las redes, pero bueno, ahí me tajié de ellos y desde allí sigo. Así que bueno, esa fue una cosa que hicimos en pandemia, que es una cosa muy, muy importante para mí, yo la valoro mucho, porque era un momento muy difícil para todos. Un momento de estar guardados, digamos, encerrados, entonces como que de alguna manera, aunque sean en esas videollamadas, nos poníamos de acuerdo, y después, bueno, yo voy, te llevo el cartón, te llevo los papeles, ¿qué hacemos? ¿Quién corrige? ¿Quién edita? Y bueno, salió algo muy lindo, y por suerte lo pudimos presentar en varias ocasiones, y en varias ferias del libro también nos presentamos. En este formato así artesanal, y en formato con papel de fotografía, también artesanal, por supuesto. Que ahora no lo tengo acá porque, ya te digo, lo presto, y después a veces te devuelven y a veces no. Y bueno, entre otras cosas, también hemos hecho, sabemos todos que el año pasado, creo, se quemó la municipalidad donde funcionaba la biblioteca Mariano Moreno, y bueno, una iniciativa del Grupo ALBA fue organizar eventos para recolectar libros, y esos eventos eran recitales poéticos musicales, por ejemplo, que los hicimos con amigos músicos, el dúo Los Amores de acá de Barranquera, también alguna vez con Martín Curi nos acompañó, y en esos eventos la entrada era un libro, y fue tan exitosa la campaña, que no solo pudimos regalarle libros a la biblioteca Mariano Moreno, sino que a un montón de bibliotecas más tuvimos que repartir, y aún nos quedan libros todavía para repartir en otras bibliotecas, y mandamos a bibliotecas de pueblos del interior que lo necesitaban mucho, así que eso la verdad que nos llenó de satisfacción a todos los que formamos el Grupo ALBA, por supuesto. Fue una iniciativa muy linda y que tuvo mucho éxito. Qué linda la respuesta de la gente al Sí, hacer la donación, porque a veces sí, cuesta mucho desprenderse de los libros. Yo fui con dos bolsas de libros. Yo fui con 2 bolsas de libros hasta Misión Nueva Pompeya. Allá lo entregamos también. En la entrada al Impenetrable. Qué lindo. Y bueno, ahora la pregunta que quería hacerles me queda un poco rara, porque es cómo
cómo condiciona a un escritor no estar en una ciudad capital, pero es raro porque Barranqueras está, ¿qué?, a 20 minutos de Resistencia. No es como que estuviéramos hablando, no sé, del Impenetrable o de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad del Chaco, pero está en el interior realmente. Y sin embargo, por comentarios, conversaciones que he tenido con escritores portuarios, se nota una diferencia, aunque sean 20 minutos de Resistencia, se nota una diferencia entre las condiciones y las oportunidades y el trato de los escritores que están en Resistencia y los escritores que están en Barranqueras. Vos sabés que yo soy, yo soy de Resistencia, estudié toda mi vida en Resistencia, pero trabajo hace 23 años en Barranqueras. Vivo hace 17 y estoy casado hace 15 y todo lo quiero hacer acá. Tengo los mejores amigos acá desde que vine a trabajar, me gustó la calidez de su gente, soy un enamorado de Barranqueras, me siento, y me gusta, como dijiste, me gusta que nos hayas llamado portuarios, porque es como a mí me gusta decir a la gente de Barranqueras, portuario, no me gusta decirle barranquerense o barranquereño, no me gusta, pero portuario sí, porque el puerto que está ahí junto al río, que es lo que nos identifica, lo digo sin haber nacido acá, pero viviendo desde hace muchos años y sintiéndome uno más, yo encontré acá mi lugar, encontré a los mejores amigos que tengo acá en Barranqueras, y es cierto lo que decís, hay una diferencia entre el de Resistencia, por ejemplo, y en Barranqueras. Yo todavía sigo aprendiendo un montón de cosas, que a veces quiero escribir algo y lo llamo a Luis porque él me ayuda con cosas del río, cosas de pescadores, o con cosas históricas del nombre Barranquera, que hace un poco se me ocurrió escribir algo de eso. Y bueno, y Luis me ayuda mucho porque él tiene entiende mucho de eso, de las costumbres, del vocabulario, de las expresiones del islero, del que vive en la costa, y del antiguo poblador de Barranqueras también. Yo soy preguntón, yo me encuentro con Luis o con otra gente así, la gente del casco histórico también, y le pregunto. Y bueno, y sí, me encanta la ciudad y me siento un portuario más. Soy portuario porque vivo acá y porque amo a esta gente y a esta ciudad. Y porque también, cuando me tocó escribir para aquella primera antología, por supuesto que te tenía que escribir a un pescador. Por ahí no tenía mucho conocimiento de cómo era el pescador como Luis, pero yo sabía las necesidades que tenía, lo que representaba una creciente como ahora, lo que podía significar el vivir, lo que te puede significar vivir cerca de un río que te da de comer, pero también a veces te arrasa, te aleja, te genera más miseria, pero siempre es necesario, y siempre después que se normaliza todo, vuelve a la costa otra vez, a domar la canoa y a buscar el pan de todos los días. Por eso cuando en aquella antología sentía que tenía que escribir sobre Barranqueras. Y bueno, intenté hacerlo, no sé si salió. Ya está publicado, Ariel, tarde para arrepentirse. Pero Patri también no escribe sobre la ciudad, nada de eso, pero ella observa y escribe sobre lo que cotidianamente vemos aquí nosotros en nuestra ciudad, en Barranqueras. ¿Contá algo, Patri? Hola Marina, buenas noches. Hola, Patri. Yo trabajo en una biblioteca inserta en un colegio secundario. Y bueno, yo escribo ficciones, cuentos de terror, misterio, y los profesores de lengua del colegio trabajan con mis cuentos, con los chicos. Y nosotros también, mis compañeros de turno y yo, vamos hasta el aula y le damos distintas actividades a los chicos y se enganchan con los cuentos de terror, les encanta.
Qué lindo. Bueno, yo empecé con el grupo ALBA recién el año pasado. Yo siempre veía a los escritores detrás del mostrador, como quien dice, porque nosotros en mi biblioteca, que es la biblioteca Marta Basterra, tiene una sala de lectura muy amplia y entonces es la elegida para los escritores cuando quieren presentar un libro o cuando quieren festejar algo, van a la biblioteca y nosotros les armamos el salón. Y bueno, ese era mi trabajo, pero un día me hizo un clic el año pasado y dije, ¿por qué yo no? Y así me animé. Soy muy tímida, pero logré vencer. Ahora ya puedo leer en público, puedo mostrar lo que hago. Me costó mucho, pero me encontré con gente que me ayudó mucho. Y sigo preparándome. Hago talleres literarios con Miguel Molfino en Resistencia, y él me ayudó muchísimo también. También participé en el Noelia Cuenta de Noelia Barchuk. Sí. Escribo para una revista literaria virtual, Realidades y Ficciones, que es internacional. Mando a cuanto concurso sale mis cuentos. Uno fue premiado. Entre 400 cuentos fue elegido el mío. ¡Qué lindo! Así que hice un montón de cosas en un año que estuve dormida mucho tiempo. Y aparte de participar también ahora en las antologías de Barranquera, ya publicaron mis cuentos en la antología 2022 y ahora en esta 2023 otra vez. Así que estoy más que feliz. Y con el grupo vamos a las bibliotecas donde nos invitan. Luis hace poco estuvo en la biblioteca del barrio Pescador, ¿no, Luis? Con Manuel Solís. Y así tratamos de estar siempre donde nos invitan y estoy feliz. Eso. Sí, no es para menos. La próxima pregunta tiene algo que ver con la anterior, pero ya como grupo, como entidad. Les había preguntado cómo condiciona a un escritor no estar en una ciudad capital. Y la pregunta que les quiero hacer ahora es si se gestiona igual en una ciudad. Me queda raro decir una ciudad del interior, Barranqueras. De nuevo, me queda raro, pero después de conversaciones que tuve con varios escritores portuarios, de ahí sale la pregunta, ¿se gestiona igual desde Barranqueras que desde Resistencia? Para que no quede tan rara la pregunta. O al momento de hacer una gestión cultural o hacer una gestión literaria, de nuevo se sienten esas diferencias. En un principio sí costaba, porque cuando nosotros comenzamos y fuimos a Subsecretaría de Cultura, que era entonces, la primera pregunta que nos hicieron es, ¿y quiénes son ustedes? Ay, ay, ay. ¿Qué historia tienen? ¿Quién los conoce? Fueron las tres primeras preguntas que nos hicieron. Y salimos medio cabeza gacha. Y ahí es como comenzamos a autogestionarnos. Y salió la primera antología que se llama Romance de Río y lo hicimos artesanal. Luego, por editorial, sí, ya lo hicieron a Voces del Alma, que la particularidad que tiene ese libro es que para segundo nivel de EGB y primero de polimodal, o sea, tiene todo el análisis literario,
gramatical, etcétera, de cuentos, de poesía, todo eso que lo compiló Adriana Bañasco, quien es profesora de lengua y que ahora está en Sausalito. Así que Miriam Castillo, como profesora de nivel inicial, nos invitó a hacer publicaciones infantiles y salió el libro Sol del Norte, que son las antologías en las que el Grupo Alba tuvo injerencia directa. Después colaboramos con otros autores y todo eso, y lógicamente participando en los encuentros de escritores, en los concursos, ganando premios. Así nos hicimos, como se diría, haciendo piquete en el monte a machete y hacha. Así hicimos el camino para llegar a estos 20 años en que mucha gente ya reconoce, dicen Alba, sí, la gente de Barranqueras. Nos costó perder soldados en el camino, algunos, como decía Ariel, algunos de los autores que integran nuestras antologías pasaron por el grupo y se fueron, otros desgraciadamente fallecieron, ¿no es cierto? Pero que son las dificultades, o sea, todo está interrelacionado, Marina, no es solamente la cuestión de la expresión, la cuestión que muchas veces la política se quiere meter también, y bueno, todo eso vamos superando, vamos llevando adelante, porque nosotros cuando fundamos el grupo establecimos premisas, no la injerencia de la política, no la injerencia de las identidades eclesiásticas, no a la discriminación, me gusta cómo vos escribí o no, porque la variedad es lo que enriquece. Y así es como hicimos. Por ahí un poco yo soy más de mantener una identidad, pero eso no quiere decir que lo que hagan los demás está muy por encima de lo mío o que lo mío esté totalmente fuera de escuadra. Simplemente que alguien alguna vez que pasó por el Grupo Alba y que hoy no está, me dijo, el problema es que vos no reconoces en que hay público para todo. Lo tuyo no es ni mejor ni peor, es distinto. Y eso fue un poco lo que me animó y yo me había bajoneado también cuando, como dice Patri, participaba en concursos que pasaba delante mío y no era seleccionado a mi trabajo. Dije yo, bueno, no sirve lo mío. Y vino otro autor que es del grupo de Poeta La Peña y me dice, no quiere decir nada eso, simplemente que no es del criterio del jurado, pero tu trabajo no es malo, me dijo. Y bueno, seguí, y hasta aquí estoy. Sigo, pero lógicamente que no se hubiese logrado solo todo esto, sino que las distintas personas que pasaron, las que se fueron, las que se quedaron, las que se suman, son las que van enriqueciendo a esta vida de Alba como para llegar a los 20 años. Vi el comentario de Lidia Ocampo y que dice que gracias por recordar esos hermosos momentos. Todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Cada uno elegimos con qué quedarnos nada más. Sí. Y con relación a las dificultades con resistencia, disculpa, las dificultades que hay con resistencia, simplemente que ellos tienen una identidad que no tiene mucho que ver con nosotros. Nombraron bien, a nosotros lo que nos une es el río. Bermejo, Hilal Cerrito, Antequera, Barranquera, Vilela, tenemos más unidad en cuanto a esa visión que la gente que está más en el centro. Y la gente del interior tiene otra mirada, distinta, ni mejor ni peor, distinta, sino que es la realidad que les tocó y que nos tocó. Claro, y cada uno está condicionado, quiera o no, a eso. Exacto. Porque es lo que mamó, es donde creció, es lo que lo formó. Sí, totalmente. Recién cuando empezamos hablaron un poco de este tema, pero me gustaría que lo conversáramos un poco más. ¿Cómo viven los avances tecnológicos? ¿Aportan o complican? En el 2020 nos vimos obligados todos, quisiéramos o no, a comunicarnos y a explotar todo, a adaptarnos y a seguir haciendo lo que veníamos haciendo a través de la tecnología, a través de internet, a través de redes sociales, de streaming, de lo que sea. Pero la tecnología sigue avanzando y a pasos agigantados. Y esto para un grupo literario
hasta qué punto o qué de toda esta tecnología le aporta y lo ayuda a crecer y qué de esta tecnología puede llegar a complicarlo. Arranco yo, que lo mío es más cortito. Como yo te dije por mensaje privado, yo soy un neófito cibernético, así que yo recurro mucho a Ariel o al resto. Y ya como hay un refrán que dice, el loro viejo ya no aprende más a hablar, bueno, así soy yo. Bueno, yo soy, ¿cómo se dice? Team libro papel, pero he leído mucho, bastante digital desde el celular o libros, así que no he podido conseguir clásicos que por ahí los podés bajar. Lo podés bajar en el celu, por ejemplo, me acuerdo La Dalia Negra, o El Viejo y el Mar, nomás un libro tan que lo pude conseguir así nomás en ese formato y los leí. Pero a mí me gusta más el libro papel. Y con respecto a la tecnología, considero que tiene cosas muy buenas. Sin la videollamada no hubiéramos podido coordinar esas llamadas grupales, no hubiéramos podido coordinar esa antología. También teníamos un proyecto de poder hacer un libro digital, una antología digital con Alba, pero no seguimos conversando del tema, se habló hace un tiempo. No, yo creo que la literatura, nosotros como grupo literario, en todo, creo que nos tenemos que adaptar a las tecnologías, tomar lo bueno que tienen, que sin duda es mucho, aprovecharlo. No ponernos mal ni no renegar de los avances tecnológicos, que es verdad que cada vez avanzan con mayor rapidez, así que igual prefiero la lectura en papel, pero bueno, también cuando no tengo y necesito leer algo lo leo en formato digital o si no lo imprimo. Pero bueno, yo pienso que nos tenemos que adaptar y hoy estamos usando la tecnología o si no hubiera sido imposible esta conexión también. Claro. Eso. Patri, ¿qué pensás? No, que sí, como decís, yo también soy fanática del libro papel. De hecho, en algún momento con el crecimiento de la tecnología parecía que iban a desaparecer las bibliotecas más o menos, pero por suerte no. Nosotros seguimos trabajando con libros, los profesores también. Creo que es lo mejor, así que se consulta, sí, vía internet, cosas, pero el libro papel, el libro en mano sigue vigente, por suerte. No van a desaparecer porque son dos tecnologías que se complementan. Es como cuando empezaron con los videoclubs, dijeron, va a desaparecer el cine, tal y cual. El cine no desapareció nunca. No desapareció el cine. No desapareció el cine, es verdad. No es así. Hay gente que le queda más cómodo ver la película en su casa y gente a la que le gusta salir. Y hay gente que le encanta leer en papel y gente que le queda más cómodo leer en digital. Incluso hay bibliotecas que ofrecen también los libros en digital paralelamente a los libros en papel. Hay gente que resulta más fácil comprar los libros digitales, ¿no? Más fácil, más económico, comprar libros digitales. Hay libros que hay que traer del extranjero y que el envío es mucho más caro que el libro, entonces es más piola si uno puede comprar una versión digital. Y eso convive perfectamente con los libros en papel. Sí. Si uno se va a vacaciones y quiere llevarse 5 libros, por ahí es más liviano llevarse la versión digital en el teléfono y no los 5 libros pesados en el bolso. Es cuestión de cada uno y de la situación puntual que esté
pasando. Una persona que le encanta leer en papel dice, no, me llevo estos 5 libros de 500 páginas cada uno porque voy a estar picoteando de uno, picoteando de otro, porque hay muchos lectores que hacen eso, que se embarcan en leer varios libros al mismo tiempo, ahora avanzan un poquito en uno, un poquito en el otro, y dicen, no, imposible llevar los libros en papel, me llevo el libro digital. Pero no van a desaparecer los libros en papel porque no, porque hay muchísima gente que los prefiere para estudiar y para ver incluso. Es más práctico el papel en muchos casos. Sí, sí, es verdad. Incluso a veces me pasó, es más fácil conseguir el libro en formato digital que conseguirlo en formato papel. Y a veces más económico. Claro. Más económico, generalmente me acuerdo, por el tema de insumos. Pero a veces no se consigue el libro en papel porque se agotó, ¿y qué hacemos? Es verdad. Cuento una anécdota. El lunes hubo una tormenta muy fuerte acá en Barranquera, llovió 130 milímetros y se inundó todo, bueno, afectó internet y el martes lo estaban reparando. Una cosa, mis hijos son adolescentes, se mueren sin el internet. Más vale cortarle un brazo, no le saque el internet. Y bueno, me levanto yo porque entraba a las 4 el martes, duermo un ratito siesta y me levanto y veo a mi hijo leyendo, sacó un libro de la biblioteca y se puso a leer. Leyó un libro de García Márquez, así que estaba muy bien. Vino bien, nomás que no haya habido internet en ese momento. si no estaba con el celular. Claro. Ahora, un dato que no muchos escritores tienen es que se está leyendo, se lee mucho. Lo que pasa es que no se lee de la manera convencional. Hay muchas plataformas del estilo Wattpad, no sé si conocen, que es una plataforma donde el escritor puede ir escribiendo e interactúa con sus lectores, e incluso los lectores le pueden sugerir cambios o les pueden sugerir por dónde quieren que vaya la historia. Bueno, hay muchísimas plataformas de ese estilo y muchísimos mil lectores en esas plataformas. Hay alumnos míos, adolescentes, que participan en esa plataforma, escriben allí. Ellos me comentaron y me mostraron. Yo la verdad no me adentré. ¿Qué se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Qué leen? ¿Cómo leen? Es otro tema. Porque ya va a venir algún erudito de las letras a decir, bueno, pero eso en realidad no es literatura, no es buena literatura. Bueno, pero la están leyendo. En su momento también habían dicho lo mismo de Harry Potter, eso no es literatura, es basura. Bueno, pero la autora logró que los chicos leyeran y que leyeran largo, porque mirá que Harry Potter, un libro es más largo. Y los libros se agotaban el mismo día que salían a la venta. O sea que sí, no habrá sido literatura, habrá sido berreta, como decían algunos eruditos, que eso es inverosímil. Bueno, pero una de las cualidades de la literatura es hacer que las cosas más increíbles parezcan creíbles. Y si no, háblenme de Julio Verne, no sé, de los autores de ciencia ficción, que eso no es literatura porque no es verosímil, porque las cosas no pasan. Y no pasa por ahí la literatura. Pero es impresionante, 400.000 lectores, una escritora chaqueña, que a mí se me caían redondos los ojos arriba de los platos y decía 400.000. Yo quiero la mitad de eso, no sé, un tercio de eso. Y ella me decía, pero esto es poco. Y eso es porque soy latina, porque si fuera española tendría muchísimos más lectores. Y yo decía, la pucha, mirá vos la importancia de ir ganando mercados y bueno, y ahí las discusiones de por qué los españoles se fijan en esto y aquello, pero uno desde Argentina, cómo va a escribir y bueno, y grandes debates que no vamos a entrar ahora porque no terminamos más, pero tiene que ver con eso. Y yo cuando hice una experiencia en esas plataformas, les comento por si les sirve, tengan cuidado nomás con el plagio. Pero cuando yo hice una experiencia en esas plataformas, llegué a tener 40.000 lectores. Y yo dije, bueno, no es hueco.
no son los 400.000 que tenía esta otra autora, pero yo, juntando todos mis libros, por supuesto, ella logró eso con uno solo. Pero yo decía, yo en papel nunca pude hacer una tirada de 40.000, pero ni por asomo. Mis tiradas, cuando pude hacer una tirada en papel, siempre fueron tiradas pequeñitas. Y los libros digitales sí tenían más salida, porque los libros digitales, bueno, caminan más fácil que un libro en papel por el tema de costo, por el tema de envíos. Por ahí me quería leer gente de otros lugares, y realmente en Argentina el envío es un parto, porque realmente sale más caro el envío que el libro. Entonces, a mí la parte digital como escritora, tener el libro en formato digital me salvó. Pero en estas plataformas fue impresionante porque ni siquiera necesitaba el formato digital, era subir el libro y promocionarlo de alguna manera, ir llegando a otros lectores, y llegué a juntar una cantidad interesante de, una cantidad linda. La otra escritora tenía 400.000 y les parecía poco, y porque los españoles tienen muchísimos más lectores. Bueno, pero por algo empezamos. Y es una linda experiencia, y para mí fue una linda experiencia más allá de la plataforma en sí, porque me probó que la gente lee, y que los jóvenes, porque generalmente son chicos jóvenes los que están en esas plataformas, leen. Es mentira que los chicos no leen, es mentira que no se lee, sí se lee. Hay que ver qué leen y cómo están leyendo. Están leyendo desde aplicaciones en el teléfono. Bueno, perfecto. ¿Y qué leen? Y se lee mucho romántico, erótico, fantasía, terror. Hay géneros que pegan mucho en los jóvenes. Otros géneros que no tanto. Si yo voy con mis novelas, y yo no pegué tanto con mis novelas. Va alguien con cuentos. De hecho, yo encontré cuentistas muy buenos en esas plataformas que no tenían tantos lectores, pero eran muy buenos. Ahí también uno puede entrar a discutir o a debatir por qué un libro que no es tan bueno tiene tantos lectores, y libros que son sí buenos no tienen tanto, que capaz que te metiste en un lugar donde no tenías que estar. Si vos escribís más de acuerdo a lo que es académicamente correcto, capaz que tu ámbito sería otro. Tendrías que ir a bibliotecas, tendrías que ir con profesores en letras, con alumnos, tendrías que moverte en otro lado. Eso es para conversarlo. Pero sí, lo bueno es que hay lectores. Y el tema con los avances tecnológicos, una cosa que a mí como escritora, me levantó los sensores, fue cuando escuché cómo la inteligencia artificial está avanzando de tal manera que la misma inteligencia está escribiendo libros. Y aparentemente escribe bien. Lo que yo no sé es si se nota que lo escribió una inteligencia artificial, o realmente parece que lo escribió una persona. Como traductora es increíble. Como correctora también es muy buena, pero hay que tener cuidado, porque todo eso que vos comentabas, Luis, todos esos regionalismos que le dan un sabor especial, que le dan identidad a la obra, lo barre. Porque Claro, se ajusta claro. a los parámetros académicos del lenguaje, y los regionalismos no entran dentro de los parámetros académicos. No, por Al supuesto. momento de escribir, yo tuve una experiencia como lectora con 3 novelas interesantes, bestsellers, una fue escrita por argentinos y los otros 2 creo que eran, no sé si europeos o norteamericanos. Muy lindas, las novelas interesantes voy a decir. Que tenían su atrape, tenían su intriga. Sin embargo, yo, después de haberlas leído, daba la impresión de que lo había escrito la misma persona. Y eran 3 autores, una tenía 2 autores. Eran distintos, eran autores distintos, incluso distintas nacionalidades. Pero la forma de escribir parecían escritas por la misma persona, incluso cómo estaba estructurada la novela. Parecía que era un autor que tuvo un exitazo y que dijo, bueno, voy a repetir la fórmula porque con esta fórmula vendo. Esa fue la impresión que me dio. Yo no sé, para cuando escribieron esos libros no estaba tan avanzada la inteligencia artificial, así que no creo que haya sido una inteligencia artificial. No sé si fue un escritor fantasma,
porque hay escritores fantasmas escribiendo detrás de un nombre. Se pone un nombre que es, vamos a poner, por ejemplo, Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. No estoy diciendo que Dan Brown no haya escrito el Código Da Vinci, lo estoy usando de ejemplo. O Rowling, que ella sí escribió Harry Potter, pero la estoy usando de ejemplo. Uno dice, el escritor súper ventas, y uno ve la carita del escritor, las redes sociales, el escritor va, presenta su libro, da charla, conferencias, todo, pero en realidad hay un equipo de escritores fantasmas porque no los conoce nadie, que son los que en realidad están escribiendo el libro. Yo no sé si estos 3 libros pasaron por escritores fantasmas, que a lo mejor tienen una manera bastante similar de escribir, desconozco, pero el tema es que me quedé tecleando con eso, porque dije superventas, ahí también se entra en lo que es literatura y libros comerciales, que son 2 caminos totalmente distintos para 2 públicos totalmente distintos. Y ahora viene, para terminar de rematar, viene la inteligencia artificial, que en un santiamén, porque si algo tiene la inteligencia artificial es que es rapidísima, es que en un santiamén puede hacer un libro y competir con nosotros, que nos tomamos tiempo porque la historia tiene que madurar, porque el que escribe cuento o novela tiene personajes, y a los personajes hay que conocerlos y hay que construirlos, y eso lleva tiempo, y el que escribe poesía y trabaja con el lenguaje, la palabra y la metáfora, ni les cuento, el laburo que es escribir una buena poesía. Entonces me quedé como, bueno, llega un punto en el que la tecnología, como escritora estoy hablando, nos ayuda, pero está empezando a competir con nosotros y compite con ventaja. Como escritora, ahora como editores, la inteligencia artificial es genial porque pueden crear una colección, por ejemplo, de cuentos infantiles en un santiamén, y son bonitos los cuentos infantiles, y no tienen que andar complicándose la vida con escritores, seleccionando trabajos, acordando legalmente con el abogado del escritor, y bueno, y toda una serie de cosas, se ahorran todo eso. Ahora, los escritores de cuentos infantiles que existen, ¿en qué lugar quedan? Y después el resto de los escritores también, ¿no? Porque empezamos con uno y seguimos con todos los demás géneros. Y esa es una realidad muy, muy actual, porque la inteligencia ha venido avanzando a pasos agigantados, y esto es algo que hace un año no lo íbamos a discutir porque no existía, era una fantasía. Hoy es una realidad. El año que viene no sé qué puede estar pasando. Pero para no ir tan lejos, Marina, yo estoy participando junto a otros autores chaqueños de un proyecto que elevó la bibliotecaria de una escuela COM del paraje El Colchón, y nuestros trabajos, ella pidió si nosotros queríamos donar, o sea, no cobrar derecho a autor, nada de eso, los trabajos, y lo está editando la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y esa corrección, claro, en el que nuestros trabajos están escritos en nuestro lenguaje originario, pero ellos lo traducen, el profesor Mancilla y otros profesores lo están traduciendo a la lengua COM, y ahí se encuentra con esa dificultad. Ajá. Porque a veces los giros idiomáticos también tienen dificultad en la lengua madre de este pueblo, no tiene una traducción literal, entonces tienen que usar comparaciones, tienen que usar imágenes, todos los recursos literarios que les quede a mano, pero los correctores de la Biblioteca del Congreso, al desconocer la lengua, tienen que volver a preguntar qué es, cómo suena, cómo se escribe, qué quiere decir eso. Así que fue un trabajo tremendo, que ya lleva más de un año y que está, por lo que yo sé, pronto a salir. Y estoy tan contento de poder participar en ese proyecto, porque es un proyecto que alcanza a toda Latinoamérica. O sea, nuestros libros van a ser distribuidos, dice que gratuitamente, a las bibliotecas escolares del país, pero va a ser intercambio cultural también con otros pueblos de Latinoamérica, que sabemos que tenemos otras naciones, ¿no? Así que para mí es un orgullo, un placer
un agradecimiento a todos los que me permitieron estar en ese proyecto, pero digo, para no ir tan lejos, estás hablando de inteligencia artificial que yo la verdad que desconozco y lo poco que conozco no me gusta, lo poco que entiendo no me gusta, pero que no quiere decir que es malo, simplemente en lo personal a mí no me gusta. Quizás por la ignorancia misma de saber qué es y qué tipo de aplicaciones va a tener. Claro. Pero totalmente coincido con la descripción que vos estabas haciendo de lo que es la literatura de los otros, los que todavía estamos con la virome, el cuaderno y después llevarlo a la computadora y que enviarlo a un corrector, todo eso. Sigo eligiendo eso. Insisto, en lo personal, por mi ignorancia nomás de todo lo que es tecnología y el no meterme en ese mundo. No lo rechazo, pero no me meto. Claro. A mí me asusta el tema ese. Yo doy un taller los miércoles, taller de escritura en un centro cultural acá en La Flota, y una de las señoras que va al taller, que asiste a un montón de talleres, me dice, en el taller de poesía hay un montón de chicas jóvenes que están escribiendo en el celular y hacen rápido la actividad, me dice, y escriben y es una locura. Para mí que están usando la inteligencia artificial. Yo ignoraba lo que era eso, que bueno, igual me quedé recontra preocupado y cuando volví a casa hablé con mis hijos y conocían que era así, me dice, pero mira que falla, me dice mi hijo que ya está en la facultad, me dice, salimos de un parcial el otro día y controlamos los ejercicios y estaban mal, no estaban como nos había corregido el profesor. Bueno, ahí me tranquilicé un poco, pero la verdad que yo salí bastante asustado de eso. Y esta señora me manifestaba que ella también, porque ella se esmera por escribir, va a un montón de talleres y demás, y me dice, al final la computadora, la tecnología te resuelve todo. Bueno, eso es lo que me pasa a mí con la inteligencia artificial, que no conozco tampoco, no tengo idea, pero sí me preocupa. Yo me enteré de todo esto porque estoy haciendo unos cursos de formación editorial, las nuevas tecnologías aplicadas al mundo editorial, y ahí me desayuné, la primera clase, el primer curso tenía que ver con la inteligencia artificial y ahí me desayuné el chat GPT. Y bueno, y fui y probé a ver qué tal era, si era tan así, porque yo decía, no va a ser como una persona, no puede llegar al punto de una persona porque es un software, va a tener sus falencias, sus límites. Y más o menos sus falencias y sus límites relativos. Le pasé un texto, un capítulo de un libro mío, lo traduje al francés y se lo pasé a una amiga mía que está viviendo en Francia, que maneja al francés al dedillo, para que me dijera si era cierto que la diferencia entre un traductor de Google o uno de esos y el chat GPT es que el chat traduce sentido, no literalmente palabra por palabra, porque ahí es donde queda raro el texto, cuando traducen palabra por palabra, porque se pierde totalmente el sentido de lo que el escritor quiere decir, porque no es lo mismo el español que el francés, que el inglés, que el, no sé, que el son totalmente distintos en su manera de expresarse. Y el chat GPT traduce el sentido. Dije, bueno, decime si es cierto o si parece traducido por el traductor de Google. Y lo leyó y me dijo, no, realmente parece que lo tradujo una persona, un capítulo nomás, no llegué más lejos. Y me dijo, parece que lo tradujo una persona. De todas formas, el día de mañana, si entras a una editorial francesa, cada editorial tiene sus propios traductores, no se van a quedar con lo que vos le mandes. Pero eso me encendió la alarma. Y también con el tema de la corrección, porque nos decía, ayúdense con estas herramientas porque lo que ganan es tiempo, como editores estoy diciendo. Como editor ganan tiempo
Y al ganar tiempo uno puede ser más productivo. Si uno puede hacer más cosas en menos tiempo, eso como editorial favorece. Entonces también pasé un texto, si bien el chat me conté, es como chatear con una persona. ChatGPT es como chatear con una persona. Entonces le pregunté si podía corregir un libro, me dijo un libro no, es demasiado. Bueno, te puedo pasar un par de fragmentos, un par de fragmentos, capítulos, sí, un par de fragmentos, capítulos, sí, bueno. Le pasé, lo que el software no sabe es que le puedo ir pasando varios fragmentos y capítulos y me va a revisar todo el libro. Lo que no puedo es pasarle el libro entero de una sentada. Y me hizo una corrección impecable. Le pasé un texto muy desprolijo, desprolijo en puntuación, desprolijo en lenguaje, desprolijo en todo sentido para ver qué hacía. Lo dejó impecable. Perfecto, puntuó, acomodó todo perfecto. Ahora, el tema es que en ese proceso de dejarlo impecable, desapareció el autor. Porque parte del, no sé si decir del aura del texto o la identidad del texto tiene que ver con cómo escribe el autor. Esto no quiere decir que uno va a puntuar mal, va a escribir mal, pero hay un proceso que uno tiene que revisar su texto un par de veces hasta estar conforme, entregárselo a un corrector, ver qué hizo el corrector para ver si uno está conforme, porque hay cosas que uno las hace adrede, no sé si les pasa, y se conserva lo importante. Yo les digo siempre a mis escritores es que ellos se encuentren en el texto, porque si uno deja el texto súper perfecto, pero viene el autor y dice, pero yo no escribí esto, yo no siento que haya escrito esto, y es muy distinto y no es esto lo que yo quise decir, y ahí tenemos un problema. Pero fue impecable, lo escribió, lo corrigió muy bien, rapidísimo. Eso, si algo es lo que tiene, es que es rapidísimo en cualquier cosa que uno les pida. Y bueno, y me quedé tecleando a ver qué hacemos. Porque el problema con todas estas tecnologías que nos facilitan la vida es que en algún punto nos están ahorrando tener que pensar. Porque como editor te creo un montón de cosas, porque el editor tiene que vivir, tiene que comer, tiene que pagar cuenta, tiene que llegar a fin de mes, entonces va a echar mano, como cualquiera. Uno va a echar mano de todas las herramientas que tenga para poder trabajar mejor y más rápido y más. Si eso le va a dar un mejor nivel de vida. Ahora, como escritora, esto que me comentan de los chicos que parece que están escribiendo a través de una app, como escritora, a mí me gusta escribir. Yo escribo porque al escribir siento un placer enorme, me realizo, crezco, porque escribir es un desafío. Entonces todas esas herramientas, eso que yo aprendo, los problemas que yo aprendo a resolver en la escritura, después lo puedo trasladar a otras áreas de mi vida. Y crezco como persona, crezco humanamente, puedo vincularme con las personas de otra manera. Hay todo un universo de cosas positivas que trae la escritura a mi vida. Logro disciplina. En fin, no me voy a poner a enumerar todo porque no tendría sentido. Ahora, a mí, ¿qué me aportaría decirle a un software que me escriba un libro y presentarlo como si lo hubiera escrito yo? ¿Qué crecí? ¿Qué aprendí? ¿Qué me aporta? ¿Qué le aporto yo a los demás? La comodidad es un enemigo tremendo. La comodidad nos deja fritos. Y eso es lo que yo estoy viendo con tanto avance tecnológico. La gente se está volviendo muy cómoda intelectualmente, mentalmente, se está volviendo muy cómoda. Mi abuela, por poner un ejemplo, mi abuela hacía divisiones de 3 cifras mentalmente. Se ayudaba con los deditos. Yo divisiones, bien, gracias, siempre fui un queso para las matemáticas, ¿no? Trato de preservar algunas cosas, y eso que a nosotros no nos dejaban usar calculadora. Yo pasé primaria y secundaria sin usar calculadora porque la teníamos prohibidísima y que no te vieran usando una.
porque existían las amonestaciones en esa época, y así todo soy un queso con los números. Ahora, ¿qué estamos logrando? Es una pregunta que me hago. Con tantas facilidades intelectuales, se supone que el ser humano se va a superar. Vos dejás que el software haga esto, entonces era como cuando recién la primera revolución industrial, que las máquinas empezaron a hacer un montón de cosas, entonces la gente pudo dedicarse a hacer otras que antes no podía porque tenía que estar haciendo el trabajo de las máquinas. Bueno, ¿qué mejor va a venir ahora que tenemos un software que por poco no piensa por nosotros? Esa es la pregunta que yo me hago como escritora. Me hiciste acordar a Lelutier, cuando sacaron la chacarera con explicaciones. Porque mirá, si yo digo, remando en la oscuridad, se me rompió el estrobo y bajo el tolete no tenía nada. ¿Qué están entendiendo ustedes? Yo la mitad. Yo que iba en la oscuridad remando. No, pero yo tengo un amigo el estrobo íntimo que se llama diccionario. Y ahora que lo tengo online, eso es algo bueno, ¿viste? Entonces, al toque, una palabra que yo como escritora quiero usarla, pero no estoy totalmente segura, diccionario. Prendida del diccionario. Y yo solamente te estaba nombrando partes de la canoa. El estrobo es la rienda que sostiene sujeto al remo a la canoa. Y la toletera es donde está justamente el estrobo amarrado al remo. En la traducción esa que vos estás hablando, no me lo podría hacer. Y no te hablé de nada complicado. Claro. Si yo te digo, se quebró la cantonera, no van a entender de qué estoy hablando y son las tablas del costado de la canoa. O sea, esa inteligencia artificial, que era lo que hablábamos también anteriormente, no va a poder reemplazar el lenguaje que en mi estilo de trabajo yo lo uso. Por eso ahora estoy escribiendo menos y más me estoy convirtiendo en narrador oral. Que no quiere decir que no esté escribiendo nada tampoco. Claro. Pero las historias que yo cuento, no lo podría hacer un corrector de eso. Aún un corrector humano va a tener que mandarme mensajes. Luis, ¿qué quisiste decir acá? Luis, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Por eso hablaba de la chacarera de Lelutier. Un gato, creo que era un gato con explicaciones, creo que era. Sí, creo que sí, sí. Está bien, el avance tecnológico es para estos tiempos y es de estos tiempos. Vos hablabas de Julio Verne, yo me crié, tenía la colección completa. Mi viejo era obrero de fábrica, pero teníamos una biblioteca en mi casa y yo lo leía a todos los libros. Y cuando me fui a dar una charla en Puerto Vilelas, me dice, don Vallejo, ¿puede esperar a los chicos de séptimo? Dice, pero porque ellos están en una actividad y puede hablar con los chicos de primer grado. Y me puse a hablar con los chicos y les decía yo, ¿y ustedes me van a creer que yo dejé la canoa y hice 20.000 leguas en viaje, pero en un submarino, y los chicos abrían grande el ojo? Y salí de ahí y di la vuelta al mundo en un globo y en tren, y ellos abrían grande los ojos y no alcanzaban a imaginar. Y hasta que uno me dijo, aparte de que viajás mucho, ¿nos estás contando en serio en qué viajaste o está inventándonos? La imaginación de los niños no tiene límite, pero aún ellos les costaba creer las cosas que yo hablaba y las maestras se reían, lógicamente que entendían lo que yo estaba hablando. Pero me encontré con una directora que le digo, pasan los años y vos parece que encontraste el secreto de Dorian Gray y no sabía quién era Dorian Gray. Y no tiene que ver con una cuestión o una escala social. La falta de lectura tiene que ver con la persona para mí más que con un estado social, porque puede ser de mucha plata pero no lee nada, y un chico, mis nietos van a la escuela primaria y ellos leen mucho. Yo cuando viajo les traigo libros de regalo y ellos leen. También me tienen que aguantar mis historias narradas. Eso tiene, no sé si tiene que ver con el estímulo que reciben de la familia, si es algo que a cada uno le llama, porque a mí siempre me llamaron mucho los libros,
mucho. Y teníamos una biblioteca y yo me devoré todos los libros de la biblioteca y cuando se terminaron los libros, digamos, a mí me compraban muchos libros para mi cumpleaños, Día del Niño, Navidad, yo recibía muchos libros, era lo que más me gustaba recibir. Y cuando se terminaron los libros para mi edad, y empecé a echar mano de los libros para adultos. ¿Y qué le va a hacer? Y el permiso sí, será a mi mamá, ¿puedo leer tal libro? Y mamá miraba y me decía, bueno, sí, léelo, porque sabía que decirme no iba a ser de balde, porque yo a la siesta, cuando ella dormía, iba a agarrar y iba a leer lo mismo. Y después había libros que se me hacían muy pesados, entonces no los podía terminar de leer, los tuve que retomar después de unos años, y había libros que sí leía. Y sin embargo, mis hermanas, que crecieron con la misma biblioteca, ya no tenían esa necesidad de leer. Ellas se distraían haciendo otro tipo de cosas. Es más, cuando yo no era chico, estaba en edad de primaria y mis hermanas estaban en grados superiores, porque yo soy más chico de los hermanos, nuestras actividades, nuestro juego era con libros, el diccionario enciclopédico con libros, y con eso jugábamos, y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos incorporando en ese momento. Y los libros que iba dejando mi viejo, mi profesor de segundo año, no me creía que yo ya en segundo año de secundaria había leído 2 veces Papillón y recitaba de memoria algunos capítulos del Martín Fierro. Y que leía otros libros que yo le decía los títulos y ella me decía, no es para tu edad, pero yo lo leí, lo tenía en mi casa y lo leí. O sea, ya está, ya está, porque yo leía a mi viejo leer y yo leía y pero mucho. el tema de la edad, no sé si tiene que ver con la edad, tiene que ver con la preparación que uno tenga. Uno empieza a leer el libro y si se engancha, y si lo entiende y se engancha, sigue leyendo. Mira, te voy a contar algo personal. Patri y yo somos amigos desde la escuela primaria. Y yo no sé si ella se acuerda que cuando empezamos, yo ya leía de corrido y escribía cursiva e imprenta. Entonces yo llevaba el libro obligatorio, reglamentario de la escuela, pero aparte llevaba los libros de mi casa y la maestra me hacía leer los libros, eso para a veces entretener a los chicos. Y me decía, ¿vos por qué lees? Y porque papá lee, y yo tenía ese estímulo. Pero también, paralelo a eso, visitaba a mi tío abuelo en la isla y visitaba a los pesqueros, y ahí donde fui incorporando la otra rama. Y creo que eso fue lo que hoy día me llevó a que yo cuente estas historias, que narre, que escriba, porque ahí está mi raíz, mi identidad. Sí. Ustedes hablaban con Ariel del cine y todo eso. Mi tío abuelo era analfabeto o analfabestia, como quieran llamarlo, y alguna vez los hijos fueron al cine, recién salía el cine, y le querían contar al papá cómo era el cine, porque también él le dijo, ¿y a dónde fueron a vagar? Pero lo voy a contar con un lenguaje que se pueda hablar, ¿no? Porque mi tío, 3 palabras, 10 insultos. Entonces, decía él, ¿qué fueron a mirar? Y le hizo una película ¿cómo es que le llaman? Vaqueros, le dicen. ¡Ey, qué es eso! Le dicen. Y se ponían unos trapos así en la cara, dice, y con el caballo iban corriendo al lado del tren, dice. ¿Al lado de qué tren? Le dice. Y el que pasaba así por la pared. ¿Cómo? Le dice. Y era como una sábana larga, no sabían cómo explicarle yo. Era como una sábana larga, y ahí vos veías el tren que pasaba y lo obra a caballo al lado. Y él, ¿qué hizo mi tío abuelo? Agarró una vara de sauce y le garroteó. Y le dijo, no voy a contar los insultos que le dijo, mezcla en castellano y guaraní, pero le dice, ¿ustedes creen que porque yo soy viejo bruto de la isla me van a mentir? ¿Cómo un tren va a correr por la sábana y los caballos no se van a caer de la pared? O sea, ni siquiera alcanzaba a dimensionar lo que era el cine. Bueno, algo así yo voy con la tecnología, siempre muy atrás. Pero eso de leer mucho y escuchar historias de aquellos viejos me lleva a que yo conozca hoy lo que puedo ir narrando. La literatura me formó en el lenguaje, pero no me dio la habilidad de inventar tantas cosas, sino tomar cosas de la realidad y amoldarlas, adaptarlas nada más. Sí, no sé si quieren agregar algo más.
Antes Ariel, que nada, Patrick. agradecer a Víctor Vega que Sí, mandó que saludos. estuve Gracias, compartiendo Víctor. los mensajes que mandaron. Sí, sí, ¿Cuál sí, es? gracias, Víctor. Marita también saludo. Sí, Marita también, gracias, Marita. Chica de Viento Norte. Ah, sí. Mi ex ¿Cuáles profesora fueron también. también? Sí. ¿Cuáles creen que fueron sus mayores logros en estos 20 años? Yo creo que tener el reconocimiento. Mucha gente por distintas razones no están, bueno, faltan otros autores también aquí en este vivo, pero yo creo que tener el reconocimiento. Hoy día se dice Alba y saben quién es Alba. Con todo el esfuerzo que hicimos para llegar a estos 20 años, proyectar para el año que viene, tenemos otros proyectos, algunas de las sorpresas yo ya le di a los chicos, que no lo voy a contar en este vivo, y hay otras que todavía no se los dije, pero ya depende de ellos, que son la sangre joven, empujar, impulsar, llevar adelante y proponer más cosas. Alba ya está caminando, ya dejó de gatear. Entonces, a futuro, como dice esta pregunta, nosotros tenemos pendiente todavía el libro virtual. Yo tengo conversado con un editorial para hacer un trabajo que hasta ahora yo no conozco que se lo haya hecho acá en el Chaco, pero tampoco voy a tirar la idea porque hay otros autores que están escuchando, que No, yo ya no, lo no. tengo Lo que no conversado. se puede. No, y algunas otras sorpresas más para el grupo, para que el año que viene arranquen con todo. Que tomen la mochila, yo le paso la posta y que sigan avanzando, pero con propuestas nuevas, renovadas, que todavía no los charlé con ellos, por eso no los cuento aquí, pero ya con una mirada a futuro, tengo varias inquietudes para transmitirles. Qué lindo. Hay Alba para rato entonces. Creo que sí, creo que sí. Y Ahí ya... esto tiene que ver con la No, última ya pregunta que depende tenía de yo ellos. para hacerle, que es, ¿cómo se imaginan a Alba dentro de 20 años? Yo creo que si tiene 20 años de vida, puede vivir 20 años más. ¿Por qué no? Se Todos empezamos. fueron pasando un montón, después volvieron, se fueron otra vez, seguramente van a volver, pero como decía Luis, yo creo que yo iba a decir que el más grande logro había sido que el paso de los años, pero es verdad, es el reconocimiento, donde vos decís, Alba, es cierto, la gente conoce, acá en Barranqueras somos un grupo reconocido, y bueno, eso me parece que es el mayor logro. Y creo que me imagino a Alba dentro de 20 años habiendo logrado un montón de cosas más y seguramente con mucha más gente de la que somos ahora. Eso iba a decir. Yo con un deseo de que el grupo crezca, que se incorporen nuevos escritores, que sé que hay muchos por ahí que no se animan y que acá tienen un lugar para conformar este grupo y que sea un gran grupo. Ojalá dentro de 20 años seamos muchísimos. Y Hay dentro de mucha 30 van a gente que estar escribe. cumpliendo 50 años. Vos viste Eso nuestro sí. logo, Marina, y tiene todo un simbolismo. Es Sí. la canoa porque es nuestra identidad como portuarios, navegando sobre un río de tintas, y en la proa lleva libros y la pluma, que es como la vela. Y a nuestros Sí. encuentros, nosotros cada vez que hacemos un encuentro hablamos de remada, porque es realmente remar, 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 y ese es el simbolismo de nuestro logo.
Y creo que es también la característica principal de Alba, remar, porque también hay troncos flotantes. A veces tenemos golpes, a veces tenemos obstáculos, pero si superamos 20 años, o sea, hoy llegamos a los 20 años, superando obstáculos, habrá Alba para rato. Pero insisto, mucho depende de la fuerza que le pongan los jóvenes. Ya los viejos estamos más para acompañar, para decirles dónde tirar la red para pescar y mirar cómo la fuerza la ponen ellos, ¿viste? Sí. Si bien se referencian mucho en mí, yo lo que le digo a ellos es que aquí nosotros todos somos iguales. El que tiene un día en Alba, como en mi caso que yo ya llevo estos 20 años remando, todos tenemos la misma responsabilidad, el mismo compromiso, todos por igual. Por eso somos Alba y no somos círculo de escritores, círculo de poetas, no es nada cerrado, esto es abierto. Le damos cabida a todos, a todos, a todos. Eso es importante. Pero también quiero comentar, porque comenté de Lidio Campo, que nos abrió la biblioteca, Ariel habló de Luis Argañarás, que fue una columna en nuestros inicios y que aún ahora seguimos recurriendo a Luis. Bueno, y otra tanta gente, músicos que nos acompañaron. Yo no puedo decir nombre porque si no tendríamos cuánto para agradecer y todo eso. Pero nosotros entendemos que Alba no es solo letras. Por eso siempre con nosotros hay músicos, hay bailarines, hay escultores, hay artistas plásticos, toda la gente que quiera acercarse a nuestras remadas, siempre tuvieron un espacio. Y somos agradecidos a todos los que, aún sin conocer demasiado de letras o de Alba, todo eso, cuando nosotros fuimos como amigos, sí, chamigo, vamos, y estuvieron. Y es impresionante la cantidad de gente que estuvo para eso. Nosotros estamos organizando nuestro cumpleaños un poco más adelante. No está bien confirmada la fecha, por eso ya no la doy. Pero sí que ya está armado la fiesta de cumpleaños. Y cerramos todo con una pachanga. Ahí ya que baile todo, no solamente los que se preparan en las academias. Todo el que se anima a bailar, a bailar. Ariel, Patri, ¿quieren decir algo más? Yo agradecerte el espacio que nos diste. No es la primera vez. En mi caso, la segunda ya que compartimos, creo que el año pasado. Y bueno, un gusto haber estado aquí y poder. Gracias por escucharnos. Gracias. Eso. Yo, por mi parte, también un agradecimiento y a todos los que nos deben estar viendo y que esto sea como una invitación a que se acerquen al grupo, todo aquel que tenga una inquietud, que le guste escribir, se puede acercar a charlar con nosotros en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haberse sumado y les comento que esta transmisión va a quedar en Facebook, pero también la voy a descargar y la voy a subir a YouTube y desde ahí la voy a compartir al resto de mis redes sociales. Si querés el enlace, Luis, yo te lo paso y después vos lo compartís con el resto de los integrantes de ALBA para que llegue a más gente. Y bueno, va a estar disponible tanto en Facebook, en este Facebook, como en mi canal de YouTube. Dale, Marina. Nosotros siempre agradecidos porque incluso cuando te invitamos a venir a hablar sobre la literatura y todo, de una sí, y estuviste, y aprendimos de vos, como también esta noche aprendimos eso de la tecnología y todo eso, algo siempre nos dejas, así que agradecido, no solo por este espacio, sino porque sos una amiga de Alba y eso valoramos muchísimo. Así que te envío un abrazo enorme, gracias a los que colaboraron, a los que van a ver a futuro también, a los que van a ver que no pudieron estar, porque hay una movida cultural aquí en Barranqueras, que ya enseguida partimos hacia ese lugar, y no pudieron estar aquí y comentando cosas, pero
Gracias, de corazón, gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a los tres y bueno, saben que acá cuentan con un espacio el día que quieran difundir algo, que quieran compartir algo, aquí podemos estar. Les mando un abrazo muy grande y bueno, va a ser hasta el próximo vivo, ya les estaré comentando las novedades. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chau. Muchas gracias.